Lucía, ¿cómo están ustedes? Miren a quién tenemos, una morocha espectacular, que de España, estás en España, ¿verdad? Sí, que de España cayó acá en Uruguay nuevamente, y que ella es uruguaya y que la queremos un montón, que es Lucía Trentini, esta mujer que es tan pero tan talentosa. Yo le contaba a mi hermana, ayer fui a ver Perra Cimarrona, que él la estrenaba ayer. Ella escribió el texto, ella la dirigió, ella la actúa, ella la produce, ella hace todo. Y además no es solo eso, sino que además me trajo el recuerdo de Muñeca Rota, de Música de Fiambrería. Digo, me empecé a acordar de las producciones que yo había visto de Lucía, donde hay una interdisciplinaridad, me salió interdisciplinaridad, sí, muy fuerte, ¿no? Porque hay música, que ella tiene una voz espectacular, hay música, hay teatro, pero también tenemos audiovisuales, o sea que son obras intervenidas por otras cosas que no son meramente teatrales, ¿no? Entonces digo, crea otro tipo de clima, porque nosotros no sabemos en qué momento va a cambiar la acción y hacia qué. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien. Un gusto enorme Muchas tenerte gracias. acá, Igualmente. poder hablar contigo. Después de haber visto, siempre en estos casos me gusta ver la obra y después comentar, ¿no? Porque a veces cuando no sabes, digo, como que quedas un poco por fuera. Y ayer yo dije, uy, estrenan Dulce Pájaro de Juventud, un preestreno, y yo veía que la gente se iba para ahí, empecé a hacer la cola, yo estaba cuarta en la cola, y después empezó a llegar gente que ya después entraba por el otro lado y la cola hizo toda la vuelta. Me encantó, estaba llenito y le aplaudimos de pie, la verdad que se lo merecía, un trabajo intensísimo. Y además que yo estaba bichando por ahí, digo, tú hiciste una obra también allá me parece que en Finlandia puede ser, Sí. Mezza Furiosa, que Sí. la traducción es Madre Furiosa, algo Mezza así. Furiosa es Bosque Furioso. Bosque Furioso, ahí está, que, Sí. con lo relacionado, digamos, es con toda la parte ecológica, Sí, ¿no? Y las el papeleras maltrato al finlandesas, digamos, en Durazno, más que nada, ahí en el límite con Tacuarembó. Claro. Sí. Sé que tuvo mucho éxito. Fue ¿no? maravillosa, sí. Yo ahí trabajé como actriz y como compositora de la música de Esa la la obra. dirigía Marianela, y el Bajo la texto de dirección Marianela, de claro. Mariana, sí. Y a mí cuando veía yo esta no la vi, pero sí nos llegaba noticias de esta obra. Allá cuando vi Perra Cimarrona me vino a la cabeza así el contexto en el que se desarrolla la obra, con música, y con tanto a Muñeca Rota como música de Fiambrería. Yo la primera vez creo que vi a Lucía, creo que fue en música de Fiambrería, quedé impactada, quedé flasheada, como dicen los chiquilines, porque hay una fuerza interior que vos la sacás, digo, la mostrás tan nítidamente en escena, que uno por un momento dice, ay, se me viene, ay, qué fuerza tiene esta mujer. Digo, y eso es algo de pronto en la vida común, sos o no sos así, pero en teatro generalmente son papeles todos fuertes que te tocan, ¿no? Y tocas siempre temas que son muy sensibles, que tienen un vínculo con lo social, tienen un vínculo, en este caso es una obra que habla de la violencia, de la esclavitud, del sometimiento, ¿no? Puede ser, en un principio estamos hablando de la mujer indígena, pero también estamos hablando de los negros, o sea, un poco como el tema de los segregados, ¿no? Y fundamentalmente cuando hablamos de eso, más allá de que hablemos de hombres y mujeres, apuntamos al tema a la lucha de poderes entre hombre y mujer, ¿no? Que creo que eso es importantísimo. Y en el caso yo le comentaba a mi hermana y me reía sola, ¿no? Porque en la cola había 4 señores netamente españoles. Y yo dije, la parte de la colonización no les va a gustar nada, pero no aplaudieron de pie, les encantó. Tenían el acento español, ese no había sacado de ningún lado.
pero pienso que ante la violencia todos nos rebelamos, ¿no? Si no somos cómplices de estos genocidios. Hablame un poquito cómo surge esta obra, porque a mí me gusta mucho toda la parte de los procesos creativos, ¿no? Porque a veces empiezan por algo y no se sabe cómo se llega y después se... Sí, yo siempre creo que cuando empiezo proyectos que son, bueno, en este caso como algo como Perra Cimarrona, que me toma tanto por completo, los que vos decís, en la dramaturgia, en la dirección, en este caso en la producción también, hay una cuestión primaria que es como la necesidad absoluta de hablar de un tema y de hablar de determinada manera de un tema. También yo estaba cumpliendo, digamos, que un ciclo con música de fiambrería, porque es verdad que música de fiambrería fue mi primer dramaturgia. Yo estaba saliendo en ese momento de la Tabaré, dejando el rock and roll, decidiendo volver nuevamente a otro rock and roll un poco más cruel, que es el teatro, y música de fiambrería fue para mí una revelación en cuanto personal de conocerme como escritora y como creadora, más allá de actriz. Y pasan así como tan rápido unos 15 años de esto. Sí, pero pasan rápido, sí, porque sigue vigente. Y la hice muchísimo y de hecho ya llevaba un tiempo sin hacerla y el año pasado me invitaron a llevarla a Colombia, a Cali, a un festival alternativo de teatro. Y fue maravilloso y allá fui y yo dije, bueno, me llaman y me invitan a ir con esta obra y por supuesto la desempolvo, me la pongo a trabajar nuevamente para ponerla a punto y me invitan casualmente de un otro teatro, de ahí mismo como abrir otro proceso. Y era para mí un momento muy lindo porque dije, bueno, es momento también de despedir por ahí un poco esta música de fiambrería y empezar con algo que tenga que ver también con algo personal, íntimo, como es un solo de escena. Estaba justo en Uruguay, era agosto, habíamos venido con Electra a estrenar Alfidae. Me agarraba unos cuantos días de poder descansar porque era un verano insufrible e inmortal en Madrid. Sí, eso lo leí por gente que tengo allá. Estuve en Durazno, que es eso, mi ciudad natal, mi teatrito, el pequeño teatro de Durazno, que siempre me abre las puertas y eso, me dieron así las llaves para poder hacer una residencia que llamo yo artística, que para mí implica encerrarme y empezar a querer empezar a crear algo de cero, ¿no? Y justo coincide que leo una noticia en la diaria, una noticia de unas científicas mujeres que hablan, el titular de la noticia era indígena por parte de madre, y cómo se hereda toda la genética indígena que tenemos a través de las mujeres principalmente. Y ahí se explica que, claro, es porque los hombres llegaban cargados de armas y de hombres, de esclavos, entonces eso lo que genera es básicamente un mestizaje porque los hombres mataban a los otros hombres y abusaban de las mujeres. Sí, obvio. Y era un poco esta historia. La violación era algo como moneda corriente, ¿no? Sí. Ni siquiera se le daba ese nombre. Sí. Ni siquiera se admitía desde el lugar de hombre que estaba sometiendo a una mujer. Totalmente, no había ningún límite que en la obra se dice, ¿no? Claro, sí, lo digo explícitamente, eso desde 1492 a estos días, y también esa noticia, estas científicas que digo, ¿por qué sale hoy esta noticia? Bueno, es porque también las mujeres hoy están ocupando un lugar en la ciencia, entonces eso también, ahí fue cuando dije, claro, es que también esta historia, ¿por quién ha sido contada? Y ha sido contada por hombres, quienes han estado... Claro, el que gana la guerra generalmente es el que cuenta la historia. Total, dicen, ¿no? Y el que no ganó puede contar, pero bueno, la credibilidad no es la misma, ¿no? Sí. Y es muy duro. Tremendo, y como mujer migrante también, yo creo que estando yo viviendo en España como latinoamericana, empezó también eso, bueno, a resonarme un poco el estar ahí, el conocimiento de la dictadura de Franco durante mucho tiempo, donde tenían de repente determinados pilares que también escribieron la historia de la conquista de América, que fue llamada mucho tiempo el descubrimiento. ¿Verdad?
Cuando íbamos a la escuela, en mi tiempo, Sí. no en el de Lucía de pronto, pero en mi Mirá que el mío tiempo, un poco era también. el descubrimiento de América, el Día de la Raza, que vos lo nombrás, ¿no? Y era un día de fiesta. Ahora ya hace años Celebrar. que ya no se celebra. Sí, que lo digo Por lo con menos yo no- ironía. Lo Claro. hablábamos en el proceso de trabajo de la niña, la pinta, la Santa María. Nosotros Claro. cantábamos una canción en la escuela con nuestras moñas azules de que venían las calaveras, Claro. las carabelas, y era todo ese acontecimiento histórico, y que siempre había uno disfrazado de Colón que descubría este continente, ¿no? Claro. Es como, bueno. Y que se encontraron a los indios, que los indios además eran malos siempre, Claro, ¿no? sí, sí, Como sí. en las películas, cuando la de Cowboy, que los cowboys son los que van a mejorar todo en ese pueblo y terminan matando, acribillando y quemando las tiendas de los indios. Entonces digo, es una historia como demasiado cruel, ¿no? Es cruel. Tenía que yo también, para mí, desmitificar ese romanticismo que acarrea desde la infancia, desde cómo crecimos viendo esta realidad. También me encontré con algún libro, un autor catalán, historiador, muy académico, que él reedita su libro. Al principio el libro se llamaba La Conquista de América, y luego en su reedición cambia el título y le llama La Invasión de América. Ah, mira. Y hay un montón de detalles y cosas que utilizo para la obra que tienen que ver con hechos reales que sucedían, ¿no? Los empalamientos, las matanzas a través de perros. Bueno, todo una cosa que... Es que es de un dolor, digo, uno era va muy escuchando fuerte. el texto, ¿no? Y a uno que ya escuchó tantas cosas desde la época de la dictadura, acá en Chile, en Argentina, donde bueno, en Chile fue, creo, la más sanguinaria. Todas son sanguinarias, pero digo, me refiero a que a veces los métodos y todo, digo, escuchabas creo que se quedaban chicos, porque era como tremendo, ¿no? Tremendo el dolor que provoca escuchar eso, ¿no? Que un humano pueda llegar a hacer esas cosas contra otro, ¿no? Porque estamos hablando de que no eran tontos, que si fueran tampoco, pero me refiero, eran hombres y mujeres que tenían determinadas costumbres para vivir, usos y costumbres, tenían su cultura. Digo, y no era haciéndoles cambiar de Dios o eso, que iban a ser ni mejores, ni les iba a ir mejor en la vida. Digo, fue todo muy muy salvaje, ¿no? Muy salvaje. Sí, y yo creo que no estamos tan lejos, lamentablemente, de ese salvajismo, que fue otra de las puntas que aparece a la hora de escribir y trabajar sobre un tema así. Es que hoy en el mundo creo que estamos un poco muy mal, en una situación similar, ¿no? De dominación. Sí, tenemos que mirar un poquito más lejos, pero no tanto. También nos encontramos con cada actos aberrantes de todos los días. O sea, todos los días, niños que los ponen en jaulas mientras ven qué destino tienen los padres, y bueno, eso pasa en Estados Unidos. Acá en Argentina están pasando cosas terribles en contra de gente mayor, como son los jubilados, y como es, bueno, contra estudiantes y contra una cantidad, como la no manifestación, digamos, el no dar el permiso de decir lo que la persona tiene deseo de decir, o expresarse libremente, ¿no? Sí, bueno, también hago una ironía ahí con la libertad, ¿no? Hablemos de libertad para quién y según la perspectiva de quién. Claro. Y bueno, fue un poquito eso, el impulso a hablar de esta obra, y después había otra parte que importantísima, una vez para mí, a veces es una primero y otra después, es de lo que se va a hablar, por supuesto, lo que quiero decir, la necesidad de comunicar determinada cosa, pero después el cómo, que para mí es como una parte muy importante, porque es la que define un poco mi lenguaje, en cómo yo me planto en escena y quiero tocar determinados temas. Y ahí aparece todo este universo que para mí tiene que ver con lo poético, con la belleza, con la metáfora, ¿no? La fruta, bueno, la Coca-Cola como un símbolo absoluto del capitalismo, del consumo, pero el consumo llevado a eso al consumo de los cuerpos, y bueno, toda esta hecatombe
mundial en la que mundial, vivimos. porque además primero pensamos, ¿no? Todo ese tema del exterminio, pero si uno piensa en el capitalismo, es otra forma de esclavitud. Otra forma de esclavitud, otra forma de exterminio, digamos, del capitalismo, que es lo que te hace que vos cada vez estés más pendiente y dependiente de una cantidad de cosas que no tendrías por qué estar. Digo, pero hay como, además ahora no hablamos de que si hay, ahora ya no se habla de países subdesarrollados, ya no estamos hablando si ocurre en una potencia o si ocurre en nuestro país, que es chiquito, que tiene 3 millones de habitantes, toda esa historia. Hoy ya eso lo dejamos. Eso lo dejamos porque en general lo que prima es otra cosa, que esa gente, aunque sea del tercer mundo o subdesarrollado, como quieran llamarse, esté dentro de ese consumismo, de ese capitalismo, de esa cosa que es como furiosa, porque te das cuenta cuando agarras las redes sociales, es continuo, mirás una vez un anuncio de algo y después cada vez que abrís el Facebook te aparecen cientos de esos avisos. Sí, total. Digo, te quieren meter por los ojos la prenda, el calzado, el televisor, que ni siquiera sabes para qué sirve, pero no importa, está en tu casa. Dejamos en la rueda ahí. Claro, no y la importa. satisfacción por eso, por el consumo inmediato y Exacto. en fin. Sí, bueno, y Perras y Marronas un poco eso. En el origen, el nombre, cuando recién empezaba con esto, era Proyecto Mestiza. Quería hablar como un poco del mestizaje, y el mestizaje estaba no solo en la temática, sino también en el lenguaje, porque es un lenguaje súper híbrido, donde aparece la música, aparece el video, aparece la actuación teatral más convencional y un poco esto más posmoderno de hablar al público, de preguntarse, de transformarse en otros personajes para contar esta historia. Y bueno, y después de a poco, en un momento, descubrí lo de la perra cimarrona, que me parecía, me seducía mucho. Suena como artiguense, ¿no? Como la canción de Pelearé con perros cimarrones. Sí, es esos perros que no tienen esa raza, exacto. ¿no? Que son un poco aquello que dice, este es un perro de la calle, es un cimarrón, ¿no? Es como se habla, porque yo escucho gente, yo no tengo perros ahora, ¿no? Pero digamos, el origen es como incierto, si es un perro de la calle, es un perro entre tantos, ¿no? Que no es de raza, no compite, está ahí, pero tiene polenta. Sí, bueno, y esta perra cimarrona, bueno, venía un poco por ahí, y después jugando con las palabras y el perreo, que está hoy tan de moda, y perrear como una forma también de liberar todo eso, y perrear contra el dolor, como dice esta perra cimarrona, bueno, que para mí es un guiño también un poco a nuestra sociedad. A ver, la actriz, que es ella, se va transformando en el devenir de la obra, ¿no? Ella empieza con una determinada vestimenta y termina de otra forma, porque en el proceso van pasando cosas y nos va haciendo como un muestreo muy, digamos, muy preciso, muy nítido de todo lo que va pasando, todo lo que hace que un humano se vaya convirtiendo en uno o en otro, ¿no? De acuerdo al mundo, al contexto en el que está, ¿no? ¿Cuál es su micromundo dentro de ese gran mundo capitalista al hoy? O cuál es el micromundo de repente de los pobres indígenas, de las mujeres esclavizadas, torturadas, digo, nos van poniendo en distintos escenarios, ¿no? Estamos en un mismo lugar, pero el escenario va cambiando, y a veces va cambiando con pequeños detalles, ¿no? Hay pequeños detalles, el agua tiene un vínculo, determinados elementos que uno no percibe de lejos, pero que después nos los muestran, que tienen un significado importante dentro de lo que va hablando la misma obra, ¿no? Yo creo que es una obra que cumple varias funciones, ¿no? La ves, la oís y creo que la vibrás también, ¿no? Porque van pasando cosas, no solo por la fuerza que tienen esas cosas, sino por la realidad que tienen, ¿no?
O sea, eso ocurrió hace más de 500 años, por supuesto, pero de todas maneras sigue teniendo lamentablemente, hay que decir que lamentablemente y con un dolor en el alma, no será de la misma manera, no tendremos indígenas, pero sigue el sometimiento, ese juego de poder, ese juego de opresión, del más desvalido y del oprimido ante el opresor. Eso se sigue dando, o sea, la sociedad es como cíclica, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí. Lamentablemente, porque yo no voy a llegar a ver otras cosas, creo, pero me asusta un poco, si la palabra cabe, de que vamos avanzando tecnológicamente, vamos avanzando científicamente, en muchas mentes vamos mejorando, en muchas estructuras, pero lamentablemente en esa parte, en la parte del contacto humano, de la comunicación humana, de los acuerdos laborales, de los acuerdos de trabajo entre gente, o de los acuerdos de convivencia entre los seres humanos, ahí seguimos igual. Por eso digo, mejoran algunas cosas. Por ejemplo, si ahora los negros en Estados Unidos, yo no uso la palabra afrodescendiente, me parece, la verdad que suena como rarísimo, una cosa tan rara, tan fuera del planeta. Vi una película no hace mucho, creo que tenía una nominación para el Oscar, que en un determinado momento no podían ir a los baños de las oficinas donde había blancos, tenían que caminar como 6, 8, 10 cuadras para un baño público o no sé qué. Ahora está compartido el baño, perfecto, pero los temas raciales siguen. Nos ponen en las películas que vemos la rubia despampanante divina con un negro que está altísimo, está todo lo que vos quieras, pero los problemas raciales siguen. Entonces, yo no sé si a veces no es más racista el propio negro que el blanco, por su misma condición, ¿no? Porque estuvo tan sometido, estuvo esclavizado, entonces como que a veces cuesta crear esa relación. Pero yo lo que veo que en el mundo el tema razas, el tema, nos dividimos por religiones, nos dividimos por color de piel, nos dividimos por estatura, por peso, es como que todo sigue, o sea, yo soy mejor que vos por... Sí, el tema no es un tema de talentos, porque si jugamos con el talento, bueno, yo te puedo decir, sí, fulano es superior que yo porque sabe más de esto y del otro, pero no es eso lo que se pone en tela de juicio. Me asusta eso, el hecho de que los años pasan y parece que no se aprendió, no digo que todo el mundo, pero como que queda todavía mucho resabio de eso, ¿no? Entonces creo que es muy oportuno por eso la obra. Remueve. Sí, bueno, claro, toda esta última parte de la pieza que tiene que ver más con la actualidad, más con la legalidad de los cuerpos y las personas en el mundo, que es algo que me tiene, la verdad, bastante conflictuada, bueno, como latinoamericana, te decía, en España, ¿no? Y como sí que hay diferencias, sí que hay racismo y hay... lamentablemente, ¿no? Y esto de ser legal o no, poder estar en un lugar o no. Tener los papeles, como comúnmente se dice, ¿no? Claro, eso es parece que eso te legaliza más. Terrible. Cuando yo viajé a España, me acuerdo que Jorge tenía el pasaporte de la Unión Europea y me dijo, yo voy a usar el uruguayo, porque así entramos por la misma puerta, hacemos la misma cosa. Claro. Bueno, vos haces lo que quieras, ¿no? Yo veía, y ya cuando yo vi que una chica que era colombiana, dije, Elena, mi uruguaya, y no, me atendieron fenómeno, todo bárbaro. Pero me pasó esa vez, y capaz que otra vez vas y no te miran igual. Claro, yo no fui a convivir, yo fui a un festival. Claro, sí, estás en un medio donde hay una cantidad de gente de muchos países distintos. Mucha gente de América Latina que va al Festival de Cádiz, entonces digo como que
no da para ahí eso. justamente es un festival iberoamericano. Claro, totalmente. Sí, tiene otra Te va a otros lugares más cerraditos. Sí. Sí, lamentablemente, pero tú vivís en Madrid. Ay, claro. Es muy cosmopolita Madrid. Claro, digo, se cruzan, es como decir eso. vivo en Nueva York, porque también se cruzan 1000 personas, digo, y... Ya hay algo que yo siempre digo respecto a eso, que en ese sentido me siento muy privilegiada, porque no solo que me rodeo de muchas personas, tanto de todas partes del mundo, siempre ha sido así en estas grandes ciudades, y además me rodeo de artistas, que entiendo también que es otra sensibilidad. Es otra sensibilidad, y somos también unos marginados en algunos puntos. Sí, hay una vulnerabilidad importante en el sector. Entonces ahí yo me siento siempre muy cómoda, igual que en Uruguay o en muchos lugares. Nunca tuve un contacto real con un fascismo terrible, que de repente si me moviera en otros ámbitos o fuera a trabajar a diario en una oficina, de repente me encontraba con otros personajes. Que seguramente sí. No estoy excluyendo al teatro de eso, porque está en todos lados, ¿no? No, eso está segura, pero me refiero, digo, sobre todo, más que el teatro, puramente dicho, en lo que son las áreas culturales, ¿no? Digo, como que muchas veces se hacen cosas, pero esto no era lo que estaba pautado, digo, como que hay un poder siempre por arriba desde lo cultural, ¿no? Porque la gente de teatro, en general, hay millones de personas que hacen teatro en Uruguay, todos los días yo recibo correos de chicos que egresan, que van a hacer una obra, que necesitan un espacio, si yo conozco, porque salas, nos estamos quedando sin salas, porque es tanta son tantas las producciones que hay, y ya ahora, después de la pandemia, como quedó esa mala costumbre de las 4 funciones, entonces como que eso también limita para presentarse en algunos concursos, algunas cosas, ¿no? Que piden 8. Pero la gente de teatro, digo, como que tiende a juntarse, ¿no? En esas dificultades, en que nos falta algo, como que en general tienen otra sensibilidad que no es igual que lo administrativo, viste, todo lo que pasa por la parte burocrática, digo, como que la gente de teatro no está en esa, viste, cuando le pedís algo medio así, yo lo veo por Cofonte, ¿no? Cuando tenés que presentar una rendición, y cómo hacemos, cómo tienen que ser las boletas, como que hay una especie, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como de informalidad, ¿no? Al presentar determinadas cosas, ¿no? Que no, mira, que esto tiene que ser, y a veces como que cuesta, porque uno está acostumbrado a otras cosas. Somos unos outsiders. Claro, un poco así, ¿no? Y además que, bueno, acá estamos deseando que se apruebe esa ley de teatro independiente, porque sinceramente eso hubiera ayudado a mucha gente en la pandemia. Digo, gente que la verdad que eran actores importantes, digo, todos son importantes, pero me refiero a gente que uno dice, yo no puedo creer que no le den un subsidio porque tenga una entrada pequeña y en este momento no puede dar clase, no puede hacer teatro, no puede hacer nada. Digo, entonces digo, ese sentimiento que debe tener la persona de decir, qué vulnerable que es este trabajo que yo hago, al punto que no tengo para comer, porque pasaba eso, literalmente. Entonces digo, creo que ahí tiene que venir un apoyo bien fuerte también para que las cosas se puedan hacer, porque hay mucha gente que no puede llevar adelante las obras, ¿no? Y los proyectos que tienen. Y Lucía, ahora seguís hasta el domingo. Estoy hasta el domingo, sí. Nos queda función hoy, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 20:30. Sí. Y domingo más tempranito. 18:30. 18:30. ¿Y después? Bueno, y el lunes viajo. El lunes se temprano me voy a Madrid. Voy a estar abril en Madrid. Tengo una función en Albacete, que hay ahí una feria de teatro. Y luego voy a estar mayo trabajando mayormente en Tenerife, en Islas Canarias, ahí en el auditorio, con José Padilla, que es un director de teatro que es de ahí tenerifeño, como dicen.
Y bueno, yo trabajé con él, estrenamos en Canal hace 2 años una pieza que se llamaba Run y ahora va a ser otra pieza que se llama Take Off. Es de él. Es de él y estoy invitada a trabajar, entonces vamos a hacer, en principio en Tenerife lo que hacemos es una residencia de trabajo de 15 días, yo voy a finales de abril ahí hasta mediados de mayo para empezar a preparar lo que se viene para el 2026. Y ahí se hace una especie de muestra, un poco para programadores, ya como empezando a tratar de vender el historia. Sí, claro. Esto también es algo, una sistematización que pasa bastante en España, que es, bueno, se abren mucho los procesos y ya se empieza un poco a negociar sin que la obra esté terminada, porque vamos a estrenarla recién dentro de un año, ¿no? Claro, pero ya se empieza, digamos, como en las preliminares, sí, ¿no? Entonces ahí se ya a mostrar lo que puede ser. Sí, y bueno, en este caso el auditorio Tenerife apoya y ya luego me quedo ahí en Tenerife porque estreno con la Sinfónica un trabajo sobre el ballet de Ginastera con una compañera, Ana Hernández Sanchís, que me invitó a colaborar en esto y bueno, va a ser divino, vamos a ver este ¿Algo proceso. de Sanchís Sinisterra? No, Ana Hernández no es nada de Sanchís. No, nada más que por el hecho, siempre que hay un apellido que suena sí, y uno dice... Sanchís Sinisterra es amoroso también, pero no tiene nada que ver en este caso con Ana. Y bueno, y después ya vuelvo y vamos a Mallorca con unas funciones. Qué lugares divinos. Divino, así que voy a estar un poquito picando. Yo siempre digo que voy un poco donde el trabajo me lleva. Obvio. La base está ahora en Madrid, pero este año la verdad en Madrid he estado muy poco. Claro. Ahora todo este mes acá, trabajando muy intenso, porque también Perras y Marrona la hicimos en el interior. Bueno, eso justamente, es maravilloso. a mí me encanta, la verdad que me encanta cuando no sabía yo eso, estuviste en Durazno, bueno, tu casa, como quien dice, ¿no? En el pequeño teatro. En 33, en el Club Democrático. Y después estuvimos en Canelones, en el Politeama y en el Teatro Macho de San José. Pero te fuiste a unas salas chiquitas, el Politeama es chiquito. Es increíble ese teatro y funcionan muy bien las salas. 104 años cumplió hace 2 días. La disponibilidad divina de los técnicos, de todo, es maravilloso llegar ahí. La verdad que todo el mundo dice eso, ¿sabes? Qué lindo. El interior es muy amable. Muy cálido. Sí, recibe muy lindo, la verdad. Nosotros queremos que vengan acá con los espectáculos, pero también sabemos que hay un costo importante, porque eso tendría que hacerse cargo, obviamente, la intendencia, ¿no? Traslados, todo. Pero eso, digamos, ese acuerdo, ¿no? Entre la gente de teatro y la intendencia, no es una cosa que presentás y al otro día te dicen, sí, fenómeno, tal día ya lo tienen. No, eso es un trámite de esos burocráticos que son eternos, que de repente no es este mes, es el que viene, y el que viene, no sé, siempre que ese transporte no esté dado para algo que haya... Digo, es así. Sí, Entonces eso como que se demora y el armado... Es un trabajo arduo, pero yo creo que vale la pena también. Y hay que... Yo pensaba ahora, ¿no? Esto de poder ir por el interior, es un esfuerzo muy grande. Yo pienso en el pequeño teatro de Durazno y toda la gente, lo hablábamos antes, toda la gente que está ahí, del teatro independiente, que son muy luchando para que la sala esté, y un día piden un fondo y cambian las butacas, y otro día piden otro fondo y le ponen aire acondicionado, otro día cambian el telón, porque esos son los pedidos que hacen a Cofonte. Bueno, ahora parece que uno tratando de mejorar las telas y los telones. Y además, soy sincera, la gente del interior es sumamente honesta cuando pide, porque a veces las cifras son como, pero esta plata... Sí, porque le dijeron que el metro de tela sale tanto y necesitan 10 metros, piden exactamente eso. Sí, va todo el mundo a trabajar. No es que pidan más por si acaso, no, piden eso y uno cuando va, yo soy me encanta el interior porque veo esa cosa, ese alma que tiene el teatro independiente que allá no se perdió. O sea, yo barro, vos pones el clavito, vos corres esta butaca. Bueno, acá en
en la sala la escena, un día agarraron entre todos, sacaron las butacas y ampliaron la sala, sí, digo, ese amor del teatro independiente, hacer las cosas, sí, digo, la manera de organizarse, ¿no? Y uno después cuando va lo ve. Yo en las bienales, cuando voy, he estado en las regionales y he estado en el 21, que fue, estábamos en pandemia, íbamos a cada sala o a cada lugar, no todo el mundo tiene sala, a cada lugar donde ensayaban o trabajaban. Y vos veías un laburo. Además de cómo te reciben, ¿no? Eso ya es punto aparte, pero... Digo, ahí vos notabas cuáles eran las fortalezas y qué es lo que les estaba faltando, ¿no? Pero con el cariño, ¿no? Porque mandamos a hacer esto y te cuentan, ¿no? La madera, que es con ese amor. Digo, entonces, claro, todo lo que hacen, puede que haya grupos que todavía no están totalmente aceitados, algunos son nuevos, algunos están... como quien dice comenzando, otros comenzaron, y otros ya están consolidados, ¿no? Pero todos ponen el mismo amor. Sí, y yo les tengo un afecto tremendo a los grupos de los otros departamentos, porque prácticamente en casi todos los departamentos hay grupos de teatro, algunos son de ATI, otros no, y todos hacen teatro en forma muy esforzada. Yo tengo un respeto enorme. Y me encanta cuando de acá van, porque me parece precioso que puedan también conocer las salas, conocer a los teatreros de allá. Digo, es muy lindo. Así que ahora te vas el domingo, ya partís para España y ya empezás a trabajar. Ya no parás. Sí, y no he parado porque allá los cortes, el año empieza después de agosto, que es el verano, claro. Entonces yo empecé ya en septiembre y como que no hay pausa. Vine acá por suerte de fin de año, que eso fue un respiro. Claro. Pero sí, básicamente, como trato de, trabajar cuando se puede también y cuando hay, viste que el trabajo nuestro es medio inesperado, viene todo junto, hay que hacerle frente, de por momentos hay que gestionar también la ansiedad que genera cuando no aparece y hay baches, es como uno organiza, igual aprovecha esos momentos para empezar a crear algo nuevo. Con el caso de Perras y Madronas fue también decir, estos días es que hay lujos que uno a veces no se puede dar, que no sé si tengo este tiempo libre y tengo que empezar a producir. Exacto. O a anticiparme al trabajo que puede venir después. ¿Y cómo haces con todo lo que contaste que vas a hacer, ¿no? Si por ahí se prende alguna lucecita y hay algún tema que te interesa, como para poder hacer una producción tuya, ¿no? ¿Podés escaparle un poquito como para tomarse ese tiempo o decir, bueno, ahora sigo con esto y cuando... Yo creo que lo fundamental es organizar el trabajo, porque el trabajo es como esto. Ahora yo tenía estos estrenos acá en Uruguay, entonces es del 20 de enero que llegué a Madrid y estaba terminando de montar esta pieza que se estrenaba acá, el foco estaba ahí. Claro. Y y sí que hay ideas y hay ganas de seguir trabajando y produciendo. Yo tengo mucho deseo de trabajar con grupos más grandes. Evidentemente tampoco a veces no es una elección hacer un solo o trabajar en obras de A2 y A3, sino son cosas que yo puedo producir o gestionar como mujer autogestora y creadora. Claro, son las necesidades de cada uno. Y las posibilidades. Claro, ¿qué posibilidades tenés de poder llevar adelante otro tipo de empresa? Sí que estoy pensando un futuro, una obra con más actores y más todo, pero en ese yo tengo que estar 100%, entonces también pensar si empiezo a escribir ya para este verano, cuando las cosas estén un poco más tranquilas, y buscar el momento para fluir, para poder estar ahí al firme, y de repente es un trabajo en el que yo no entro también y lo puedo mirar más de afuera. Ajá. Hoy hablabas de Muñeca Rota. Para mí Muñeca Rota fue un desafío muy grande. Yo me hubiese encantado actuar esa obra, pero sí que había una prioridad, que necesitaba yo una mirada externa. Es una cosa muy compleja. Yo soy actriz como por vocación y amo el escenario y amo estar, y a veces, hay otras cosas que son difíciles. Esta vez con Perras y Marrona tuve el placer de contar con un ojo externo, que fue mi compañero Ricardo Mena Rosado. Él es mexicano. Entonces también en Madrid, que pudiera hacer toda la dirección de actuación y un asesoramiento interesante a nivel como
de observación desde afuera. Es muy importante eso, Muy ¿no? importante. Porque cuando haces todo, está Sí. bueno que alguien también... Que ahora estábamos trabajando con Lu Acuña, que está haciendo aquí en Uruguay el diseño de Viviana Cabral, que fue toda la creación, digamos, en Madrid. Y muchas veces yo en escena, claro, estoy observando las luces, estoy diciendo, acá pasó esto, tal. Y después digo, mira, amiga, a partir de ahora ya... Si me vas a tirar un foco verde así, que no, por supuesto no, pero en el sentido de que lo repasamos, lo cuidamos y yo ya en un momento tengo que soltarlo. Tenés que soltar y dejarla, Sí, dejarla jugar con la luz y estar con iluminadora que ella, haga eso. pero ya, viste, ya empezar a fluir con el material que hay, porque Exacto. tengo que abandonar la directora, abandonar Claro, la claro, te tenés que escritora, concentrar en para tener la estar actriz. en el presente, que es el trabajo más difícil de cualquier actor, estar ahí Claro. y disfrutarlo, que creo que es lo más lindo del mundo. Sí, yo creo que ayer se disfrutó mucho porque saliste varias veces a saludar y también se me ocurre, ¿no? Desde el lugar de actriz, que debe ser muy emocionante que la gente te esté aplaudiendo, que te siga aplaudiendo, que te vayas y vuelvas. Digo, eso tiene que ser lindo, sobre todo como el reencuentro también, ¿no? Porque si bien estuviste en el FIDAE, volvés ahora, pero de todas formas, digo, a veces yo no digo que vos pienses, ay, no sé cómo me va a ir, pero hay una cierta incertidumbre, ¿no? Digo, Siempre. les gustará, interesará, Siempre. y a público, se me ocurre que son preguntas que deben estar ahí rondando, ¿no? Sobre todo estamos hablando de teatro independiente, ¿no? Total, y si bien Perras y Marrona viene como en esta línea interdisciplinar que tú decías, mezclando música, yo creo que es muy diferente a lo que fue Electra, muy diferente a lo que fue Criaturas Domésticas. Cada una de esas piezas que aparecen son unas criaturas, le llamo yo, nuevas, totalmente desconocidas incluso para mí, son un descubrimiento, entonces... Que se van descubriendo también en la marcha, y para el espectador también es impacto, ¿no? Totalmente. Porque en general uno a veces piensa, ¿y esto por qué lado irá? Esa trenza que, no sé, uno empieza a maquinar, y pienso que todo el mundo, yo por ejemplo cuando no tengo una info muy extensa, me voy maquinando a ver qué puede pasar, y generalmente no puedo coincidir en algo, pero en general es todo como sorpresa, ¿no? Pero vos te imaginás algo y después está la otra, ¿no? Que yo pienso que te habrá pasado acá en Madrid o en cualquier otro lugar de España o en el interior, que muchas veces la obra termina y el espectador sigue esa obra, ¿no? La sigue creando a partir de donde quedó, ¿no? Total. Entonces como que a partir de esa obra se crean otras, ¿no? Que tienen otro contenido, algo más, algo que de repente, ay, a mí me parecería, y lo lindo es que se converse después, ¿no? Sí, de lo que se ve. Yo creo que ese es uno de los éxitos que tiene un espectáculo, el poder seguir hablando de él después que termina, ¿no? Como que no se le da el cierre solo porque la actriz termine, ¿no? Como que sigue fluyendo. Lucía, fue un gusto enorme tenerte, yo encantada, porque me encanta, ella es una mujer súper potente, súper inteligente, hace cosas divinas, y te mereces lo mejor, te va a ir divino en España, y bueno, y después en algún momento vendrás por acá de repente a traer algún nuevo opus o algo que hayas hecho en España que te haya interesado mayormente, y bueno, y lo vemos acá también. Muchas gracias. Dentro de un rato volvemos con ustedes, con Pablo Divi y Carolina Rodríguez, que van a ser Juana de América en poco tiempo, y despedimos a Lucía con un gracias enorme. Y bueno, y hoy hay función, hoy 20:30 y mañana 20:30, sala del Miri Agustini del Teatro Solís. Vayan, les va a encantar seguro, o si no les va a dar para discutir, pero no se van a ir indiferentes, eso se los garantizo. Y el domingo temprano, 18:30, para aquella gente que no quiere salir a la noche, bueno, es de tarde, todavía hay luz a esa hora, así que vayan, vean este espectáculo, no se van a arrepentir. Chau, chau. Adiós.